Hola y bienvenidos a nuestro podcast que se llama Nuestras Historias, el podcast por La Paz Chattanooga. Nuestro invitado hoy se llama Xavier Cotto. Xavier, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Xavier, solo quiero que nos cuentes tu historia. ¿De dónde eres al principio? Claro, estoy en Puerto Rico. De puertorriqueño, Sí, ¿sí? señor. Ok. Y pues leí tu artículo sobre ser hispano y de verdad me encanta el artículo. ¿Me puedes describir el orgullo que sientes de ser puertorriqueño? Claro, pues ser puertorriqueño, sí hay mucho orgullo, ¿verdad? Del país. Yo creo que tiene que ver con el tamaño pequeño que es la isla en el Caribe y sentir que de esa pequeña isla salen cosas grandes y, ¿verdad? Hay gente grande, pues es algo que verdaderamente lo llevamos a donde sea que vayamos en el mundo. Ok. Y pues, ¿me puedes contar unas historias o unas anécdotas sobre la vida en Puerto Rico? Claro, pues Puerto Rico obviamente tiene ¿verdad? Mucha playa, está rodeado, ¿verdad? Completamente de agua y no toma mucho tiempo en llegar a la playa, o sea que eso siempre ha sido parte, ¿verdad? Importante del puertorriqueño, es esa cultura playera pues la comida tiene mucho que ver también. Igualmente el béisbol es casi una religión, ¿verdad? En Puerto Rico. Y pues desde pequeño muchos ¿verdad? En niños comienzan a jugar el béisbol desde pequeños y es parte de la cultura. Como mencioné, la verdad es una cultura también con mucha influencia americana y pues en cuestión del entretenimiento y sí, algunos restaurantes, eso sí se siente que es similar a los Estados Unidos, Ujú. pero dentro de todo tiene su toque único. Sí. Siguiente. ¿Cuántos años tenías cuando te mudaste a Estados Unidos continental? Claro. Wow, ¿qué edad eran? 8, 9, ¿cuánto llevo? 8 años ya acá. 2011, 20, ¿qué? Wow. A ver, Veintitanto. sí, 24, no, 23, Ok. posiblemente sí. Vale. Y cuando llegaste, ¿conocías a alguien que ya había estado en Estados Unidos y qué te contó sobre esta parte del mundo? Bueno, pues, ¿verdad? Yo siempre desde que nací tuve tíos, ¿verdad? Y primos que vivían en Florida Ujú. y algunos vivían en Nueva York. Entonces tuvimos la oportunidad, cuando era pequeño, tuvimos la oportunidad de visitábamos mucho a Florida, pero nunca había escuchado ni había venido a Chattanooga. No sabía nada, ¿verdad? De esta parte. Conocía de Memphis o de Nashville, pero ni sabía que Chattanooga existía en el mapa. Y pues cuando pues, tuve la oportunidad de entrevistar con la compañía que fue a la universidad en Puerto Rico a reclutarnos, pues ahí fue cuando ellos me dijeron que las oficinas centrales de ellos quedaban en Chattanooga. Y así fue como, ¿verdad? Descubrí o escuché de la ciudad y de la oportunidad que había acá. Vale. Y pues sobre migración, ser puertorriqueño significa que eres ciudadano estadounidense. Y por eso, cómo se distingue su historia de migración de otros latinos? Sí, ¿verdad? Ese tema definitivo es muy importante. Y yo siento que, ¿verdad? Ser puertorriqueño, pues uno viene de un lugar, pues por decirlo así, una gran bendición, una tremenda oportunidad el que uno nace siendo ciudadano. Am, Como le dije, sí, hay cierta parte, ¿verdad? De eso, que si quieres verlo del lado negativo, que Puerto Rico sigue siendo una colonia y no tiene su independencia. Pero definitivo, cuando vemos esa oportunidad que tenemos de poder venir ¿verdad? Al mainland, a Estados Unidos continental, pues es tremenda oportunidad. Y pues desafortunadamente, pues nuestros hermanos latinos, muchos no tienen esa misma, ¿verdad? Ese beneficio, ese privilegio de poder ir y venir cuando les place. Y pues, aunque nosotros puertorriqueños no tengamos que sufrir algunos de esos procesos, pues igualmente, ¿verdad? Nos unimos a la lucha, ¿verdad? Porque verdaderamente todos reconocemos que es una tremenda nación y debería haber la misma oportunidad para nuestros hermanos latinos. Perfecto. Ujú. ¿Tuviste expectativas?
¿Tuviste expectativas sobre la vida y la cultura estadounidense y cómo se comparan esas expectativas con la realidad aquí en Estados Unidos? Pues expectativas. Por ejemplo, cuando estaba terminando la universidad, que sí reconocí que había la posibilidad de que iba a venir a vivir a los Estados Unidos, pues pensaba mucho, por ejemplo, en que tal vez me iba a mudar a Nueva York o a Florida, como te dije, ciudades grandes, ciudades que sabemos que hay muchos latinos. Y pues mis expectativas eran basadas en esas ciudades. Pero entonces una vez surgió la oportunidad y terminé mudándome a Chattanooga, pues fue una diferencia bastante impactante, eh, ¿verdad? Ver la diferencia comparada con Puerto Rico e igualmente la diferencia comparada con Nueva York o Florida, por ejemplo. Y pues ha sido un poco más retante, ¿verdad? Por la falta de cultura latina, la falta de gente que uno pueda, ¿verdad?, compartir con ellos, pero igualmente ha sido una experiencia de crecimiento y de mucha oportunidad. Xavier, cuando te mudaste a Chattanooga, ¿cómo que encontraste la comunidad latina acá? Pues tengo que admitir, tengo que decir que sí, que La Paz fue uno de los primeros lugares donde, ¿verdad?, me conecté y traté de buscar esa comunidad. Son tremendos recursos aquí en la ciudad y mucha gente, muchas organizaciones la conocen, así que cuando llegué pues se me hizo fácil encontrar a La Paz. Y pues de ahí pues, ¿verdad?, continuar explorando y conociendo más y más gente. También en el proceso pues sigue llegando más gente que entonces uno tiene que conocer, ¿verdad?, que apenas llegan a la ciudad. Perfecto. Y lo último sobre tu migración y tu historia por esa parte. ¿Cuáles son unos retos para una persona recién llegada a otro país? Um, el lenguaje, ¿verdad? Pues obviamente puede ser uno de los más grandes, porque si no puedes comunicarse, pues todo lo demás se hace difícil. Una vez, ¿verdad?, sobrepasas esa parte de la comunicación, pues yo creo que es la parte de encontrar aquellas cosas que te acuerdan de tu hogar, ¿verdad? Porque yo creo que todos necesitamos un poco de esos detallitos que nos recuerdan de nuestro hogar, porque si no nos volvemos locos. Así que yo creo que ese siempre es el reto también, encontrar, o como tú mencionaste, la comunidad, o así sea el restaurante, o un poquito de música. Yo pienso que son los retos cuando uno recién llega a una nueva ciudad. Y en tu perfil de LinkedIn dice que eres el Chief Dreamer Endure con Exceed. ¿Qué tiene esa descripción de trabajo? ¿Qué haces con Exceed? Claro, pues Exceed Events, básicamente yo le llamo, es una compañía de producción de eventos que decidí crear un nombre, una marca, una compañía para hacer ¿verdad?, producir eventos. Y esencialmente la misión con Exceed era poder traer música, arte latino, ¿verdad?, que es lo que nos gusta a los latinos, y poder darle una plataforma a los artistas que existen en la ciudad, pero igualmente permitirle una oportunidad a la comunidad latina y a los no latinos a poder disfrutar de nuestra cultura. Uh-huh. Y también sirves como el capellán del equipo de béisbol acá en Chattanooga, los Lookouts, ¿sí? Acabamos de tener el partido de patrimonio latino, ¿sí? Uh-huh. En los Lookouts. ¿Cómo llegaste a ocupar ese papel? Pues como te mencioné anteriormente, ¿verdad?, pues los puertorriqueños tenemos mucha pasión por el béisbol, y hace unos años ya estaba, ¿verdad?, siendo como un tipo de compañero con muchos de los jugadores y parte del staff de ahí de los Lookouts, y comencé a crear esa relación. Entonces este año para esta temporada surgió la oportunidad de que les hacía falta un capellán, ¿verdad?, a un nivel más formal y oficial, y entonces pues tuve esa oportunidad de entrar en ese papel. El capellán principal del equipo necesitaba a alguien que fuese ¿verdad?, hispano o que hablara español, y entonces le preguntó a unos líderes en la comunidad, y esos líderes pues sabían que a mí me gustaba el béisbol, que estaba involucrado en esa dinámica, y así se dio esa oportunidad. Uh-huh. ¿Y cómo te preparas para ese trabajo, para ese rol?
Pues esencialmente, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer a través de ese programa es llevarle, ¿verdad? La palabra de Dios, hablar de la Biblia y compartir, ¿verdad? Ese tiempo con los atletas, con los beisbolistas, con los jugadores ¿verdad? Que comparten esa fe y así poder tener un tiempo. Básicamente, ¿verdad? Los jugadores y los coaches y todo el staff es un trabajo arduo que corre toda la semana y no tienen la oportunidad de ir a la iglesia, así que nosotros tratamos de prepararnos, tenemos, ¿verdad? Como le mencioné, estudios bíblicos y pues tratamos de preparar ese tiempo para ellos poder entrar y estudiar un poco de la Biblia durante esos domingos. Ujú. Yeah. Y también, pues, tu trabajo profesional es con TVA, con TVA, ¿sí? Sí, sí. Y eres el frente del brazo de diversión e inclusión en TVA. ¿Qué significa diversión e inclusión para ti? Pues ahí en TVA he tenido la oportunidad de ser el líder de uno de los grupos de diversidad, como mencionaste, uno de los, le llaman grupos de recursos para los empleados. Y es básicamente un grupo de minoría y en mi caso, ¿verdad? Pues soy parte del grupo de los hispanos que trabajan en TVA. Y pues a través de ese grupo podemos promover, como mencionas, ¿verdad? Lo que es la diversidad y la inclusión en el ambiente de trabajo. Y es importante porque en TVA, ¿verdad? Estamos sirviendo a una comunidad bastante amplia, lo que es, ¿verdad? Aquí en Tennessee y en algunos de los estados alrededor. Y estamos viendo que hay mucha población hispana y sigue creciendo la comunidad hispana. Y pues sentimos que es importante que haya representación, ¿verdad? De hispanos, tanto dentro de la compañía como en la comunidad. Y pues queremos asegurar que los empleados hispanos dentro de la compañía pues se sientan que pueden dar su máximo esfuerzo, ¿verdad? Que tengan oportunidades de crecimiento, porque así igualmente podemos entonces servir mejor a la comunidad. Ujú. ¿Y qué haces o cómo promueves la diversión o la diversidad Ujú. e inclusión en TVA? Pues tenemos varias maneras, ¿verdad? Varios enfoques. Uno de los enfoques es en cuestión de progresar profesionalmente y, ¿verdad? Permitirle oportunidades a los empleados ¿verdad? Diversos a que puedan desarrollar sus talentos y sus destrezas. Pero igualmente tenemos el enfoque de celebrar el aspecto cultural ¿verdad? De todas las distintas culturas que hay representadas en TVA. Por ejemplo, pues los latinos, ¿verdad? Podemos tener algunas oportunidades donde compartimos con un cafecito y unos pan dulces, pero igualmente el grupo de asiáticos pueden celebrar el Año Nuevo, ¿verdad? Chino, por ejemplo, y traen sus comidas y sus decoraciones, y así hay muchos otros grupos que igualmente celebran, ¿verdad? Igualmente el aspecto cultural y la diversión, pero también el aspecto profesional y crecimiento. Qué chévere, sí. Ujú. Y al final, ¿cuáles visiones o metas tienes para la comunidad latina acá en Chattanooga? ¿Eres un líder de esa comunidad? ¿Eres hacia frente de esa comunidad? Ujú. ¿Cuáles son unas visiones o metas que tienes para esa comunidad? Sí, pues, ¿verdad? Como mencioné, creo que continuamos viendo ese crecimiento de la comunidad latina en Chattanooga. Y pues yo pienso que algo que me gustaría ver para la comunidad latina es no solo que hayan más oportunidades, así sea de empleos o así sean negocios que continúan creciendo. Yo creo me gustaría también ver que la calidad de los servicios y la calidad del producto y ¿verdad? De los negocios que hay, de los latinos que ya existen, que continúen creciendo en calidad y en profesionalismo para que lleguen a un nivel donde no solo los hispanos nos apoyemos a los hispanos, sino que también ¿verdad? Los no hispanos comiencen a adoptar y a visitar esos negocios y a explorar otras oportunidades, ¿verdad? Para los hispanos. Así que yo creo que la visión, ¿verdad? Para la comunidad sería no solo en crecer, sino también en mejorar y continuar perfeccionando lo que sí ya hay aquí. Perfecto.
Gracias, Xavier, por estar aquí con nosotros. ¿Tienes algo más que quieres compartir o decir a la audiencia? No, muchas gracias por la oportunidad y gracias una vez más a la Paz por el trabajo tremendo que hacen en la comunidad y, ¿verdad? Apoyándonos y asegurando que hayan oportunidades y crecimiento. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Gracias.